Bueno, pues en el vídeo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer un aparato va a ser una luz de emergencia que nos va a permitir señalizar, en caso de accidente o en caso de avería en la carretera, señalizar convenientemente nuestro vehículo, o bien señalizar si un caso de algún reventón o algún tipo de obstáculo que nosotros hayamos podido crear y dejar en la calzada de noche. Pues con esta luz que vamos a construir con materiales 100% caseros, nos va a permitir poder señalizar en la carretera en caso de avería, señalizar nuestro propio vehículo con un consumo muy inferior a las luces de emergencia que ya trae el vehículo de serie. Y también, pues en caso de que algún reventón, de que estemos cambiando una rueda, de que estemos reparando algún tipo de avería, pues que nos permita ver y ser visto, añadiendo una iluminación extra al sistema de alumbrado que ya proporciona el vehículo. Y bueno, y lo vamos a hacer con componentes 100% reciclados. Esperemos no tener que usarla nunca, pero bueno, más vale necesitarla y tenerla que necesitarla y no tenerla. Perdón, que tenerla y no necesitarla, que necesitarla y no tenerla, que eso es igual que las armas. Bueno, pues entonces después de esto vamos manos a la obra y vamos a hacer el circuito y hacer la lámpara, la luminaria. Bueno, pues tal vez lo más difícil de este trabajo sea hacer la parte electrónica, vamos, no es muy difícil, pero bueno, es quizá el trabajo que es más complicadillo. Bueno, hay muchas maneras de hacer destellear un bombillo, que es básicamente lo que vamos a hacer. Aquí, pues por ejemplo, pones un circuito integrado, un 555, por ejemplo, le pega pulsos aquí a la base de este transistor y ya tienes un destelleo continuo. Bueno, hay varias maneras de hacerlo, vamos. No todo se hace con circuito integrado. Yo voy a hacerlo con componentes discretos, con la electrónica de toda la vida. Bueno, pues el funcionamiento del circuito es muy sencillo. Tiene un transistor de potencia, que es es un TIP 3055, y un transistor de mando, este es más pequeñito, es un BC 558. Este es un Darlington, es NPN, son dos transistores conectados en Darlington, y este es un PNP, como vemos. Bueno, pues al dar corriente, la corriente se desvía por aquí, por la bombillita, y el que cierra el circuito negativo es el transistor de potencia, el TIP 3055. Bueno, entonces por aquí, pero claro, el TIP 3055, al ser un NPN, necesita tener tensión positiva en su base. Bueno, aquí la corriente se desvía también, alimenta el emisor del transistor del BC558. Este es PNP. El emisor es positivo, el colector negativo, y para que funcione, es decir, para que pase una intensidad entre el emisor y el colector, debe recibir tensión negativa en la base. Aquí tiene 12 voltios, el emisor tiene 12 voltios, la base tiene tensión positiva. No son 12 voltios porque esta resistencia de 4700 ohmios provoca una caída de tensión, con lo cual aquí no tiene 12 voltios. Bueno, si yo pongo un voltímetro entre este punto, el emisor, y el negativo, ahí tendría 12 voltios, tendría la tensión de alimentación, pero si lo pongo aquí, no tendría 12 voltios. Bueno, esto para que esto funcione, tiene que circular una corriente de pequeña intensidad entre el emisor y la base. La base tiene que estar conectada a negativo y vemos que lo puede hacer
a través de esta resistencia de 47.000 ohmios y este potenciómetro, que es una resistencia variable. En este caso sí podría circular la corriente entre el emisor y la base, lo que desencadenaría el paso de una intensidad de mucho mayor valor entre el emisor y el colector, que es lo que sucede. Bueno, la corriente pues siempre busca el negativo, pero aquí tenemos una resistencia. Esa resistencia es de 1000 ohmios. Bueno, pues entonces aquí tenemos otra, pero esta es de 68. El emisor de este transistor de potencia, el NPN, está puesto a negativo. La corriente pues circula entre el emisor y la base. Es decir, ya el transistor NPN, el de potencia, está polarizado. Con lo que los 12 voltios, o sea, la intensidad que recibe de aquí y que atraviesa la bombilla, pues va a atravesar el transistor y el bombillo se va a encender aquí. Va a estar encendido. Pero bueno, ¿qué pasará? Bueno, pues cuando este transistor está conduciendo, es decir, está pasando intensidad entre el colector y el emisor, es como si este punto lo pusiéramos a negativo. Es decir, la resistencia entre el colector y el emisor es tan pequeña que es como si lo pusiéramos a negativo. Y vemos que aquí hay un condensador y encima electrolítico. Pero vemos que este punto también recibe positivo de batería, con lo cual este condensador de 10 microfaradios, este se va a cargar. ¿Qué va a pasar cuando termine de cargarse? Pues ¿qué pasa con los condensadores? Pues que cuando terminan de cargarse, pues se descargan. Entonces se va a descargar. ¿Y qué pasa? Pues que en este punto, que deberíamos tener tensión negativa, tenemos tensión positiva, con lo cual cesa la diferencia de potencial y este de aquí, el PNP, entra en corte, es decir, circuito abierto. Y al entrar en corte, pues es una cadena. Aquí deja de haber tensión positiva, este también entra en corte, se abre el circuito del bombillo y se apaga. La cadencia de parpadeo pues se puede regular lógicamente con el potenciómetro de 47K, el destelleo, la frecuencia. Bueno, pues como vemos esto más fácil no puede ser. Ver el transistor que quiero poner, quiero usar un bombillo, quiero usar cualquier bombillo, es decir, que el circuito me sirva para cualquier bombillo, para LED y para incandescencia. Y como quiero que me sirva también para incandescencia, aquí, este de aquí va a ser un transistor gordo. Es un TIP 3005, 3055, ya lo he vuelto a decir mal. Este de aquí. Podía poner un TIP 122, más conocido, un TIP 122. Estos son 15 amperios, estos son 5 amperios. Vamos, yo como tengo mucho, pues le voy a poner un TIP 3055 y me voy a ahorrar en salud. La disposición del patillaje del 3055 es esta. Otra vez. Base, colector y emisor. Y la del BC 558, la del PNP, con la parte redondeada hacia abajo, emisor, vamos a abrirlo para facilitar un poco. Este sería el emisor, el que está más a la derecha,
el del medio sería la base y el de la izquierda sería el colector. Bueno, estos son los elementos de potencia que va a llevar el circuito. Bueno, los demás son componentes pasivos. Son resistencias y un único condensador. Bueno, el condensador, que ya lo vemos, es de 10 microfaradios. Las resistencias R1 y R3 son de 4K7, es decir, de 4700 ohmios. La resistencia R4, la de la base del transistor de potencia del TIP 3055, es de 68 ohmios. La resistencia R5 es de 1K, es decir, de 1000 ohmios. Y la R2 de 47K. La misma resistencia que el potenciómetro. Como vemos, esto tiene pocos componentes. Este circuito va a ser muy facilito de hacer. Y bueno, pues una vez que sabemos ya cómo funciona, sabemos qué componente vamos a utilizar, pues vamos a pasar a montarlo. Bueno, una vez que hemos comprobado que efectivamente disponemos de todos los componentes de lo que consta el circuito, hemos montado las resistencias previamente con un aparato de medida, hemos comprobado los valores y hemos verificado que dichos valores son los que pone en el esquema. Y dicho esto, pues hemos montado las resistencias. Aquí las tenemos. Como vemos, este es un circuito de pocos componentes y este lo vamos a dejar, el grandote, lo vamos a dejar para lo último. Y vamos a montar el potenciómetro de 47K. Montaremos el transistor PNP. Aquí tenemos correctamente identificado su patillaje y el condensador electrolítico de 10 microfaradios que tenemos aquí. Bueno, aquí nos hemos dejado para lo último el grandote, el TIP 3055 que vemos aquí. Bueno, el TIP, aquí tenemos el resto de la placa, ya todos los componentes montados. Y el TIP, como vemos en el esquema, hay que identificarlo bien: base, colector y emisor. Bueno, aquí en la placa vemos que la base, o sea, el terminal de base, está alimentado por una resistencia de 68 ohmios, que es esta que vemos aquí. Esta vemos aquí y aquí vemos la pista. Bueno, con lo que el transistor, esto deduzco que es la base, y entonces el transistor tiene que montarse de esta manera, es decir, así, con la parte que correspondería al disipador, pues mirando hacia dentro del circuito. Bueno, vamos a poner aquí algo, por ejemplo, el estaño, pero vamos a asegurarnos de sacar estaño suficiente para realizar los 3 puntos que vamos a necesitar. Aquí lo vamos a dejar. Es muy importante cuando se sueldan componentes, vamos, yo por lo menos lo realizo de esa manera, es que el estaño tiene que fundir en el punto
y no en la punta del soldador. Yo lo que hago es calentar el punto, calentar un poquito, y el estaño lo aporto directamente en el punto. Ahí se derrite, pero lo hace en el punto y no en el soldador. Siempre teniendo el cuidado de no exceder mucho el tiempo en el que se pone el soldador en el punto, porque estas placas, y más esta es de este tipo, se queman con mirarlas. Bueno, pues ya lo tenemos. Ya tenemos el circuito totalmente montado. Algo que quedaría añadir este disipador. ¿Por qué es importante el disipador? Bueno, pues el disipador es importante porque por aquí van a pasar corrientes bastante elevadas. Hombre, el transistor va a aguantar de sobra. Le he puesto un transistor de 15 amperios. Por aquí no van a pasar 15 amperios. Ya lo hemos comprobado antes. No van a pasar 15 amperios, pero bueno, a mí me gusta ir sobrado. Bueno, pues como puede verse ya está todo montado. Vamos a hacer la prueba con una luz fluorescente, un tubo fluorescente. Como ves, este es totalmente reciclado. Este era de una lámpara portátil, se quemó, como vemos ahí. Pues pude recuperarla y con un poco de madera, con unos trocitos de madera y un trozo de metacrilato, pues poder hacer una luz un poco rústica, pero bueno, que funcione bien. Este la vamos a hacer con LED, pero se puede hacer perfectamente con una bombilla de incandescencia. Si se hace con una bombilla de incandescencia, pues que procurar que no supere los 15 vatios. Si no, se calentará mucho el tip. Bueno, aquí le hemos puesto un buen disipador. Vamos a probarlo. Voy a meter tensión. Y ahí vemos cómo se enciende intermitentemente como deseamos. Tocando el potenciómetro, vemos que se puede ajustar la cadencia de parpadeo. Ahí vemos que está frío el tip. Yo prefiero usar lámparas LED sobre todo por el consumo. Ya digo que si se quiere usar bombillas incandescentes se puede hacer, pero es preferible hacerlo con lámparas de este tipo. Bueno, vamos a apagar. Desconectamos la tensión. Como esto va a ir montado en un coche, va a utilizar la instalación eléctrica de un vehículo, es importante, conocer el consumo de energía, con lo cual sabemos que la tensión es 12 voltios, pues vamos a ver cuánta intensidad, cuánta corriente gasta el circuito. Bueno, cogemos la punta roja del polímetro, la sonda roja del polímetro, y la ponemos en el orificio destinado a la medición de intensidad, el que pone 20 amperios. Vale. Como lo que vamos a medir es intensidad en continua, vamos a girar el selector
a 20 amperios. Bueno, sabemos que cuando se mide intensidad, vamos a ponerlo en marcha, cuando se mide intensidad el aparato tiene que colocarse en serie, ya que toda la intensidad que pasa por el circuito tiene que pasar por el aparato de medida, con lo que lo vamos a poner en serie. Aquí tenemos el cable positivo, lo vamos a enganchar a una pinza, a la negra por ejemplo, a la que queramos, y la otra al positivo. ¿Se entiende? Y vemos que el gasto de energía del circuito es mínimo. Bueno, pues ya lo único que nos queda es poner esto, le pondremos unos imanes, los pegaremos, unos imanes de neodimio para poder fijarlo a la carrocería o cualquier parte metálica del coche. Esto lo encapsularemos, el circuito electrónico lo encapsularemos y le pondremos una toma de mechero, es decir, un enchufe de estos de mechero para poder enchufarlo a la toma de mechero del coche y funcionar a 12 voltios. Bueno, pues ya lo tenemos terminado. Aquí, como vemos, a la caja de madera que soporta la lámpara LED, vemos que le he puesto imanes de neodimio. La razón es poder pegarlo al costado del vehículo y que se quede pegado en él. Bueno, vamos a enchufarlo. Bueno, aquí en la cajita esta blanca va el circuito. Le he puesto una toma para mechero de 12 voltios. La enchufamos. Ahora. Y vemos que la luz emite un parpadeo. La luminosidad que emite la luz no es deslumbrante, puesto que por eso no puede deslumbrar a otros usuarios de la vía cuando el vehículo esté estacionado ahí por avería. El consumo, ya lo vimos, el consumo que tenía en mínimo, consumo de energía, la intensidad que pasaba por él estaba cerca de 0,1 amperios. Y como vemos es una intensidad que es bajísima, mucho menor que la que consumirían las luces de emergencia de las que están dotadas los vehículos. Bueno, aquí tenemos aquí la lámpara portátil, que vemos que el candado se ha quedado. Vamos a ver, voy a esperarme un poco a ver si se apaga la luz del garaje para apreciar más el efecto luminoso. Estas luces se apagan automáticamente. Y vamos a ver si se apagan. Bueno, yo creo que la cadencia de parpadeo está bien. Esto es totalmente ajustable. ¿Ves? Ya se ha apagado la luz. Ahí se puede aprovechar mejor el efecto, se puede apreciar mejor el efecto.
y como podemos ver pues es una luz totalmente visible pero no deslumbrante, que no solamente nos puede servir para señalizar averías, sino que alargando un poco el cable pues puede servirnos para señalizar objetos caídos en la vía, o un pedrusco, o muchas veces, sobre todo cuando se circula por carreteras de montaña, carreteras de sierra, pues muchas veces caen pedruscos, caen cosas en la carretera, y gracias a una de estas luces pues se puede dejar convenientemente señalizado. Como vemos, el precio que de esto nos ha salido por 4 perras. Ahí tenemos los imanes. Estos imanes los he sacado de disco duros, se sacan de los discos duros de los ordenadores. Esto, como vemos, es madera. Y el LED, el conjunto de LED, como ya dije antes, era de una lámpara portátil, igual que esta, que se quemó. Se quemó, y no solamente se quemó, que además se rompió. Y bueno, pude aprovecharla, pude repararla y aprovecharla. Bueno, pues vamos a quitar el conector del mechero, porque ya vemos que funciona bastante bien. Y aquí tenemos una luz de emergencia barata y que funciona muy bien, pues para señalizar, pues nos puede señalizar averías y señalizar objetos caídos en la vía.